Pagué las vacaciones soñadas de mi familia, pero cuando llegué allá descubrí que mi hermana le había dicho a todos que yo había conseguido los boletos gratis. La revelación me llegó de la manera más humillante posible a través de la bocota de mi tía Delfina, que pensó que me estaba haciendo un favor. Estábamos en el lobby del hotel rodeadas de maletas, con el olor salado del océano entrando por las puertas de vidrio corredizas. Eran las 3 de la tarde de un martes y el sol de Costa Rica todavía pegaba fuerte. Mi madre, Adelia, tenía los ojos brillantes de emoción, mirando hacia todos lados como si fuera una niña en su primer día de feria. Mi padre, Basilio, cargaba su sombrero de paja nuevecito que yo misma le había comprado para el viaje. Era la primera vez en sus 72 años de vida que pisaban un hotel con elevadores de cristal. Me sentía en la cima del mundo. Habían sido 18 meses de turnos dobles en el hospital, de vivir a base de arroz con frijoles y ramen instantáneo, de rechazar invitaciones de mis amigas, de no comprarme ropa nueva, de revisar mi cuenta bancaria con el corazón encogido cada quincena. $9,200 ahorrados centavo a centavo, con las manos maltratadas de tanto lavármelas entre paciente y paciente, con los pies entumecidos de pararse 12 horas seguidas sobre el linóleo frío de las salas de urgencias. Todo había valido la pena. Eso pensé en ese momento. Qué equivocada estaba. Mi tía Delfina se acercó a mí mientras esperábamos a que el Botones terminara de apilar las maletas en el carrito. Llevaba su blusa de flores que siempre usa en las ocasiones especiales y una sonrisa enorme que se me antojó rara desde el primer segundo. Almita, qué buena eres tú, me dijo apretándome el brazo con sus dedos regordetes. ¿Cómo se nota que tienes corazón de oro? Cualquiera que consigue pasajes gratis y en lugar de quedárselos los comparte con su familia. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Me quedé paralizada. Sentí que el suelo se movía un poco bajo mis pies, aunque sé que no se movió. El sonido del lobby, las conversaciones de otros turistas, la música suave que salía de los altavoces, todo se volvió borroso por un segundo. Solo escuché la palabra gratis resonando dentro de mi cabeza como una moneda cayendo en un pozo de cemento. Perdón, pregunté. Mi voz salió más calma de lo que me sentía por dentro. Esa capacidad de mantener la compostura en medio del caos es lo único que agradezco de mis años en urgencias. Delfina siguió sonriendo, completamente ajena al volcán que acababa de despertar frente a ella. Sí, lo que te digo. Cayetana nos explicó que en el hospital donde trabajas a veces rifan paquetes turísticos y a ti te tocó ¿verdad? 6 personas, todo incluido, pasajes y hotel. Dijo que por eso no te costó nada, que fuiste muy generosa en incluirnos. Me giré despacio hacia donde estaba mi hermana Cayetana. Estaba a 4 metros de mí, sacando su teléfono para tomarse una foto con la vista del mar que se veía a través del ventanal. Se veía perfectamente relajada, perfectamente tranquila, como alguien que lleva años mintiendo y lo hace con la misma facilidad con que respira. Cayetana tiene 34 años, 2 menos que yo. Toda la vida ha sido la que más habla y la que menos trabaja. En nuestra familia yo soy la enfermera que se cree mucho por haber terminado la universidad y haberme mudado a otra ciudad. Ella es la que siempre está en el centro de todo, la que organiza los cumpleaños, la que lleva las fotos al grupo de WhatsApp, la que sabe el chisme de todo el mundo. Mi madre la llama el alma de la familia. A mí siempre me llamó la seria. Durante 18 meses, mientras yo trabajaba turnos dobles y dormía 4 horas diarias, Cayetana posteaba videos suyos en Instagram bailando en la sala de mi madre, mientras yo comía atún de lata frente a mi computadora haciendo cálculos de cuánto me faltaba para el ahorro. Ella les pedía dinero prestado a nuestros padres para una emergencia que nunca especificaba. Mientras yo rechazaba salidas con Constancia, mi mejor amiga, porque no me podía permitir gastar ni en un café, Cayetana usaba el dinero de los préstamos en extensiones de cabello y uñas en gel. Y cuando yo les mandé el itinerario del viaje con todos los detalles, los hoteles confirmados, los pasajes con nombre y todo, Cayetana fue la primera en llamarme llorando de gratitud. Alma, no puedo creer lo que haces por nosotros, me dijo. Eres la mejor hermana del mundo. Sin momento lo creí. Ahora, parada en el lobby de ese hotel que me había costado la piel del cuerpo, mirando la espalda de mi hermana mientras ella se acomodaba el pelo para la selfie, entendí que esa llamada no había sido gratitud. Había sido alivio, el alivio de alguien que ya sabía lo que iba a hacer con esa información. Me excusé con mi tía Delfina con alguna frase que no recuerdo y caminé hacia Cayetana. Ella se giró cuando me escuchó acercarme y me sonrió con esa sonrisa suya tan grande, tan practicada. ¿Verdad que está increíble el lugar, Alma?, dijo extendiendo el brazo para incluir todo el lobby en un gesto teatral. Nunca había visto algo así en persona.
¿A cuánta gente le dijiste que los pasajes habían sido gratis?, pregunté. La sonrisa no desapareció de inmediato. Eso fue lo que más me dolió, que tardó 2 segundos completos en bajar las comisuras de su boca. 2 segundos en los que calculó, evaluó y decidió qué cara poner. ¿Qué?, dijo como si no me hubiera escuchado. Me lo acaba de decir la tía Delfina. Le contaste que me tocaron los boletos gratis en una rifa del hospital, que por eso no me costó nada. Mi voz seguía saliendo pareja, sin que me temblara. Por dentro era otra historia. Por dentro sentía una mezcla de rabia y de algo que todavía no sabía nombrar, algo que se parecía mucho a la vergüenza ajena de haber confiado ciegamente en alguien que claramente no lo merecía. ¿A cuánta gente le dijiste eso? Cayetana suspiró. Fue un suspiro que conozco bien. El que antecede a alguna explicación retorcida donde de alguna manera yo termino siendo la que tiene el problema. Ay, Alma, no seas dramática, dijo en voz baja, mirando hacia los lados para asegurarse de que nadie escuchaba. ¿Qué diferencia hace? Todos estamos aquí, ¿no? Todo el mundo está feliz. ¿Para qué armar un escándalo? ¿Para qué armar un escándalo?, repetí. Sach, baja la voz. Dio un paso hacia mí. Mira, es que mamá se iba a sentir incómoda si sabía cuánto habías gastado. Ya sabes cómo es ella, que te debo, que no podemos pagarte, todo ese drama. Así todos pueden disfrutar sin sentirse mal. La miré fijamente. Analicé cada palabra que acababa de decir. La eché a andar en mi mente como cuando en el hospital repaso los síntomas de un paciente para encontrar el diagnóstico real detrás del diagnóstico aparente. O sea, dije despacio, me estás diciendo que les mentiste a todos para que se sintieran cómodos. Exactamente. Asintió con el tono de quien acaba de explicar algo muy sencillo a alguien que tardó en entender. No. Metí las manos en los bolsillos de mi pantalón. Necesitaba tener las manos ocupadas para no hacer o decir algo de lo que me arrepintiera ahí mismo. Lo que me estás diciendo es que les mentiste a todos para que nadie me lo agradeciera como realmente se merece. Y de paso para que tú quedas como la que organizó y coordinó este viaje sin que nadie sepa que fue mi dinero el que lo pagó. Esta vez la sonrisa sí desapareció del todo. Estás exagerando, dijo. Pero su voz tenía un filo defensivo que antes no tenía. ¿Cuánta gente sabe la verdad, Cayetana? ¿Alguien además de ti? Silencio. Crisanto sabe. Crisanto es mi novio desde hace 3 años. Viajó con nosotros porque era parte de la familia, o eso pensé yo. Me lo presentó mi propia hermana. Curiosamente, Cayetana siempre tuvo la costumbre de presentarme a sus amigos como si me estuviera haciendo un gran favor. Ante la mención de Crisanto, algo en la expresión de Cayetana cambió de una manera que no supe descifrar en ese momento. Fue sutil. Un microgesto alrededor de los ojos, como cuando alguien escucha un nombre que no esperaba escuchar en ese contexto. Crisanto sabe que el viaje lo pagaste tú, dijo. Solo le dije a la familia que habían sido pasajes ganados para que no se sintieran obligados. ¿Y por qué Crisanto no me dijo nada? No respondió. Me quedé mirándola 3 segundos más, grabando cada detalle de su expresión en mi memoria. Esa información que no supe interpretar bien en ese momento la iba a necesitar después. Lo sentí en algún lugar entre el estómago y la garganta, esa certeza que uno tiene a veces antes de saber exactamente qué es lo que siente. Esta conversación no termina aquí, le dije. Me di la vuelta y fui a buscar a Crisanto. Lo encontré en la terraza del 3er piso, apoyado en el barandal mirando el mar. Llevaba la camisa azul que yo le había regalado en su último cumpleaños. Al verme sonrió y extendió el brazo para que me parara a su lado. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuándo supo Cayetana cuánto pagué por este viaje?, pregunté. La sonrisa no desapareció, pero se tensó. Sus hombros se pusieron rígidos. 1 milímetro, ese milímetro que solo nota a alguien que lleva 3 años durmiendo a su lado y conoce cada una de sus posturas. ¿Qué?, dijo. Cuando yo le dije a Cayetana cuánto dinero había ahorrado para este viaje, me giré para mirarlo de frente, porque yo no le dije la cifra exacta a nadie, solo a ti. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté. 4 segundos en los que el sonido del mar y el viento en las palmeras llenaron el espacio entre nosotros. 4 segundos en los que entendí, con esa claridad brutal que a veces llega de golpe, que lo que había comenzado como una mentira de mi hermana tenía raíces mucho más profundas de las que había imaginado al bajar del avión esa mañana. El viaje que se suponía iba a unir a mi familia estaba a punto de destruir todo lo que yo pensaba que era mi vida.
Crisanto tardó demasiado en responder. Eso por sí solo ya era una respuesta. Alma, dijo finalmente, girando el cuerpo hacia mí y apoyando la cadera en el barandal. Adoptó esa postura que conozco bien, la de cuando se prepara para explicar algo que sabe que no tiene buena explicación. Hombros ligeramente caídos, manos juntas frente al pecho, cabeza levemente inclinada hacia un lado. La postura del que va a pedir comprensión antes de pedir perdón. No es tan sencillo como lo estás planteando. No lo estoy planteando de ninguna manera todavía, dije. Solo te hice una pregunta. ¿Cuándo le dijiste a Cayetana cuánto dinero había ahorrado para este viaje? El silencio volvió. Esta vez duró más. Detrás de nosotros, adentro del hotel, escuché la voz aguda de mi tía Delfina riéndose de algo. Escuché la voz de mi madre preguntando sobre el restaurante. Escuché a mi padre tosiendo como siempre, esa tos seca que lleva años y que nunca se ha querido atender porque dice que los médicos solo quieren cobrar. 18 meses de mi vida, $9,200. Y yo parada en una terraza de Costa Rica, esperando que mi novio me explicara por qué le había contado mis finanzas privadas a mi hermana. Fue hace como 5 meses, dijo por fin Crisanto. Nos juntamos a tomar algo, Cayetana y yo, cuando tú trabajabas el turno nocturno, y ella me preguntó cómo ibas con el ahorro del viaje. Dijo que tú le habías contado que estabas ahorrando y quería saber si ya faltaba poco para poder emocionarse. ¿Y tú le dijiste la cantidad exacta? Le dije más o menos. Le dije que ya tenías casi todo. ¿Cuántas veces se juntaron ustedes dos mientras yo trabajaba el nocturno? Esta vez el silencio fue diferente. Más espeso, más lleno de cosas que no se estaban diciendo. Alma. Respóndeme. No sé, unas cuantas veces. Ella a veces me mandaba mensaje cuando estabas trabajando y yo estaba aburrido. Íbamos al mismo café que está cerca del departamento. Era solo para pasar el rato. Sentí algo frío instalarse en el centro de mi pecho. No fue un pensamiento todavía. Fue una sensación, la misma que uno tiene en el hospital cuando los números de un paciente empiezan a cambiar demasiado rápido y todavía no sabes exactamente qué está pasando, pero ya sabes que algo está pasando. Cayetana sabe dónde guardo mis cuentas de ahorro. ¿Qué? No, claro que no. ¿Le mostraste alguna vez fotos de tu teléfono mientras hablaban? Alma, estás siendo paranoica. Contéstame. No. Su voz se tensó. No le mostré nada. Eran conversaciones normales, amigos platicando. Tú y mi hermana no son amigos, dije. Tú eres mi novio. Ella es mi hermana. Eso los hace familia política, no amigos. Los amigos se buscan porque se caen bien. Ustedes no se conocían antes de que yo los presentara. Las personas pueden hacerse amigos aunque... La pregunta me salió antes de que yo decidiera hacerla. ¿La quieres? Pero una vez que salió me alegré de haberla dicho, porque la manera en que Crisanto reaccionó en ese microsegundo, ese instante antes de que controlara su expresión, me dijo más que cualquier respuesta que pudiera darme después. No fue culpa, no fue confusión, no fue indignación por la pregunta. Fue pánico. ¿Qué clase de pregunta es esa?, dijo, y ahora sí había indignación en su voz, pero llegó un segundo tarde. El tipo de indignación que se construye, no la que sale sola. La pregunta más directa que te puedo hacer, respondí. ¿Tienes sentimientos románticos por mi hermana? No, seguro. Alma, esto es absurdo. Vine a unas vacaciones con tu familia y me estás interrogando en la terraza como si fuera un criminal. Viniste a unas vacaciones que yo pagué con 18 meses de turnos dobles, dije. Y por primera vez mi voz subió un poco, aunque no tanto como hubiera querido dejarla subir. Un viaje que mi hermana les dijo a todos que me salió gratis. Un viaje donde tú, que eres la única persona que sabía la cifra real, parece que le pasaste esa información. Así que no estás en posición de decirme que la pregunta es absurda. Crisanto apretó los labios, miró el mar, volvió a mirarme. No hay nada entre Cayetana y yo, dijo. Pero entiendo por qué lo preguntas y entiendo que estás molesta. El asunto de la mentira de los boletos estuvo muy mal de parte de ella. Tienes razón en estar enojada con eso. Noté cómo delimitó el conflicto. El asunto de la mentira de los boletos, como si eso fuera todo lo que había en esta conversación. Como si lo que yo acababa de preguntarle no fuera parte de la misma ecuación. Esta conversación no terminó, le dije.
pero la vamos a pausar porque no voy a arruinar el primer día de mis padres en Costa Rica con una escena. No después de todo lo que me costó traerlos aquí. Me aparté del barandal y entré al hotel. Esa noche, en la cena del primer día, yo estaba sentada en la mesa con mi familia y sonreía cuando había que sonreír y respondía cuando me hablaban y servía el agua cuando se acababa el vaso de mi madre. Pero por dentro yo estaba en otro lugar completamente. Estaba catalogando, estaba recordando, estaba abriendo cajones de memoria que había dejado entornados porque en ese momento no había querido ver lo que contenían. Recordé que 3 meses atrás, cuando le conté a Crisanto que ya había llegado a cierta cifra de ahorro, él había comentado, ¿ya le dijiste a Cayetana? Va a estar tan emocionada. En ese momento pensé que era un comentario inocente. Ahora me preguntaba por qué lo primero que se le ocurrió mencionar fue Cayetana. Recordé que en el grupo de WhatsApp de la familia, cuando yo mandé el itinerario del viaje con todos los detalles, Cayetana había sido la primera en responder, antes que mis padres, antes que mi tía, antes que nadie. Su mensaje había sido, ¡qué increíble, Alma! Esto es un sueño. Gracias a Dios que tienes ese trabajo que te da estas oportunidades. En aquel momento había leído estas oportunidades como un elogio genérico a mi profesión. Ahora leía entre líneas y veía otra cosa, el inicio de la narrativa, el comienzo de la versión que ella ya había decidido que iba a contar. Recordé que 2 semanas antes de viajar, cuando fui a casa de mis padres para llevar los documentos del pasaporte, Cayetana y Crisanto estaban sentados en la cocina tomando café. Me dijeron que él había llegado a dejarme un paquete que yo esperaba. No le di importancia. Ahora me preguntaba si yo había llegado antes de lo que cualquiera de los dos esperaba. Recordé la cara de mi tía Delfina en el lobby esa tarde. Su sonrisa enorme. ¡Qué buena eres tú, Almita! Esas palabras dichas con una admiración genuina, sin ninguna malicia, porque Delfina es de las personas que dicen lo que piensan y piensan exactamente lo que les dijeron. Cayetana le había contado el cuento de los boletos gratis con suficiente anticipación como para que Delfina lo procesara como un hecho establecido, no como un chisme reciente. Se lo había dicho mucho antes del viaje. La planificación de todo esto no era espontánea. Mi hermana no había dicho una mentira impulsiva para evitar que mis padres se sintieran incómodos. Esa era la explicación que le daba a quien se la preguntara. Pero no era la razón real. La razón real era otra cosa y yo todavía no tenía todas las piezas para armarla, pero las estaba recolectando. Después de la cena, cuando mis padres se fueron a su habitación y mi tía Delfina se despidió con sus 3 besos de costumbre, me quedé en el bar del hotel con mi mejor amiga Constancia, que era la única persona en ese viaje que no era familia. Constancia me conoce desde la facultad de enfermería. Sabe leerme mejor que nadie. Cuando se sentó frente a mí y me miró, no dijo nada durante 10 segundos, solo me observó. ¿Qué pasó?, preguntó por fin. Le conté todo. La revelación de Delfina en el lobby, la conversación con Cayetana, la conversación con Crisanto, los recuerdos que había estado catalogando durante la cena. Constancia escuchó sin interrumpir. Eso es una de las cosas que más valoro de ella. No interrumpe. No salta a las conclusiones antes de que termines. Espera, procesa y cuando habla, lo que dice vale. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste el historial de mensajes de Crisanto?, preguntó. Nunca. No soy de esas. No te estoy preguntando si eres de esas. Te estoy preguntando si alguna vez tuviste razón para hacerlo. Lo pensé hace como 8 meses, dije lentamente. Me llegó una notificación al teléfono de Crisanto que estaba cargando en mi casa. Era un mensaje de Cayetana que decía, no seas así. No vi que había antes porque se apagó la pantalla y no quise desbloquearlo. Se lo devolví cuando llegó a casa y no dije nada. Constancia asintió. No seas así, repitió despacio. Sé lo que estás pensando. Lo sabes, Constancia. Me miró directamente. ¿Cuánto dinero gastaste en este viaje? ¿Cuánto tiempo tardaste en ahorrarlo? Y la única persona que sabía esa cifra exacta fue Crisanto, que resulta que se juntaba con tu hermana cuando tú trabajabas el nocturno. Hizo una pausa. ¿Qué más necesitas saber para empezar a buscar respuestas? Me quedé mirando mi vaso de agua. El hielo se había derretido casi completamente. Si empiezo a buscar respuestas, dije, es posible que encuentre cosas que no pueda ignorar. Ya no puedes ignorar lo que ya sabes, dijo Constancia suavemente. Eso ya pasó. Tenía razón. Esa noche, cuando Crisanto ya dormía, yo estaba acostada en la misma cama,
mirando el techo de la habitación con el sonido del aire acondicionado y el ruido lejano del mar entrando por las persianas apenas abiertas. No dormí. Estuve horas repasando conversaciones, revisando fechas, conectando puntos que siempre habían estado ahí, pero que yo había decidido no conectar porque conectarlos implicaba hacer preguntas que no quería hacerme. A las 5 de la mañana tomé el teléfono de la mesita de noche, el mío. Abrí la aplicación del banco, revisé los extractos de los últimos 18 meses, no para buscar nada en particular, sino porque necesitaba hacer algo concreto con las manos para callar la cabeza. Cada depósito de cada quincena, cada recorte de gasto, cada mes en que no cené afuera, no fui al cine, no compré nada que no fuera estrictamente necesario. Todo documentado, todo trazable, todo irrefutable. Nadie me iba a quitar eso, ni con mentiras, ni con versiones alternativas, ni con historias de boletos de rifa. Pero antes de actuar, necesitaba saber exactamente cuánto había pasado entre mi hermana y mi novio mientras yo dormía 4 horas entre turno y turno. Y para eso iba a necesitar el resto de este viaje. El segundo día del viaje, Cayetana amaneció de un humor extraordinario. Eso fue lo primero que noté cuando bajé al desayuno a las 8 de la mañana. Ella ya estaba en la mesa con mis padres, con el cabello recién peinado y una blusa amarilla nueva que no le había visto antes del viaje. Reía con mi madre sobre algo, gesticulando con las manos, completamente a sus anchas, como si la conversación de ayer en el lobby nunca hubiera ocurrido. Me senté frente a ellas y serví café. Cayetana me miró y me sonrió. Buenos días, Alma. Qué bien dormiste, ¿verdad? Yo sí me quedé dormida rapidísimo. Es el aire de aquí, tan limpio. Buenos días, dije. Hoy deberíamos ir a la playa de la mañana, propuso, girándose hacia mis padres. El señor de la recepción me dijo que en las mañanas está más tranquila, menos turistas. Mi madre aplaudió la idea con entusiasmo. Mi padre asintió sin levantar la vista del menú de desayuno, estudiándolo con la concentración de alguien que toma las decisiones de comida muy en serio. Crisanto llegó unos minutos después. Se sentó a mi lado, me dio un beso en la mejilla, dijo buenos días al grupo, pidió jugo de naranja. Todo normal, todo como si fuera un martes cualquiera, como si yo no hubiera pasado la noche entera mirando el techo. Observé cómo Cayetana lo saludó. Fue un saludo ordinario. Hola, Crisanto. Sin contacto visual prolongado, sin sonrisa especial, sin nada que desde afuera pareciera fuera de lo común. Alguien que no supiera lo que yo sabía no habría notado nada. Pero yo llevaba 3 años con ese hombre y era enfermera de urgencias, donde aprendes a leer lo que la gente no dice con la boca. Lo que noté no fue lo que pasó, fue lo que no pasó. Cayetana no le preguntó cómo había dormido. No hizo ningún comentario para incluirlo en la conversación como hacía siempre con todos. Lo saludó y apartó la vista inmediatamente, con una naturalidad demasiado cuidada, como la naturalidad de alguien que ha practicado como no mirarse. Guardé ese dato. Durante el desayuno me concentré en mis padres. Mi madre estaba emocionada con el buffet, tomando fotos de cada plato antes de comerlo. Mi padre había pedido gallo pinto, que era lo más parecido al arroz con frijoles que encontró en el menú, y estaba comiendo con el mismo apetito tranquilo de siempre. Los dos se veían bien, los dos se veían contentos. Eso era lo que yo había pagado. No el hotel, no las vistas, no los cócteles de bienvenida. Había pagado esa imagen de mis padres sentados en una mesa con manteles blancos, comiendo con calma, sin preocuparse por nada por primera vez en décadas. Nadie me iba a quitar eso. Después del desayuno, mientras el grupo se preparaba para la playa, le mandé un mensaje a Constancia. Hoy necesito tiempo para pensar. ¿Puedes mantener a Cayetana entretenida en la tarde? Constancia respondió en 30 segundos. Considera que ya está distraída. ¿Qué vas a hacer? Hablar con alguien que me puede dar información. A las 2 de la tarde, mientras Constancia llevaba a Cayetana, a mi tía Delfina y a mi madre a un tour de artesanías, y mientras Crisanto dormía la siesta y mi padre tomaba el sol en la terraza con su sombrero nuevo, yo fui a buscar a la persona que más tiempo llevaba observando a mi hermana de cerca, mi tía Delfina. La esperé a que regresara del tour. La intercepté en el pasillo del segundo piso cuando venía cargando una bolsa de artesanías y todavía tenía la emoción del paseo pintada en la cara. Tía, ¿tienes un momento? Ella se paró de inmediato. Me miró con esa atención intensa que tienen las mujeres mayores cuando notan que algo no está bien. Claro que sí, mi amor. ¿Qué pasó? La llevé a un rincón con sillones en el pasillo, lejos de las habitaciones. Me senté frente a ella.
Le hablé directo porque Delfina es de las personas que con los rodeos se confunden. Tía, lo que me dijiste ayer en el lobby, lo de los boletos gratis. ¿Cuándo te lo contó Cayetana? Delfina frunció el ceño pensando. Pues como hace 2 semanas, creo, antes de que viajáramos. Me llamó para contarme que ibas a hacer el viaje y me dijo eso, que te habían tocado los pasajes. ¿Por qué, Almita? ¿Pasó algo? ¿Te dijo algo más? ¿Algo sobre mí? ¿Sobre mi trabajo? ¿Sobre lo que gano? Delfina dudó. Esa duda me dijo que sí había algo más. Tía, necesito que me cuentes todo. No me vas a hacer daño. Al contrario. La mujer suspiró, acomodó la bolsa de artesanías en su regazo y me miró con una expresión que mezclaba incomodidad con algo que parecía alivio, como si llevara tiempo queriendo decir algo y finalmente alguien le estaba dando la oportunidad. Mira, Alma, yo quiero mucho a Cayetana, es mi sobrina y la quiero, pero a veces dice cosas que no sé cómo decirte. Hizo una pausa. Cuando me llamó para contarme lo del viaje, también me dijo que tú habías estado presumiendo mucho de cuánto habías ahorrado, que andabas diciéndole a todo el mundo la cantidad exacta para que te aplaudieran, que por eso ella había preferido decir que habían sido boletos gratis para quitarle lo presumido al asunto. Me quedé quieta. ¿Dijo eso? Sí. Delfina me miraba con genuina pena. Yo en ese momento no dije nada porque ¿qué le iba a decir? Es su hermana. Pero a mí me conoces, Alma. Y yo sé que tú no eres presumida. Nunca has sido presumida. Tú eres de las que hace las cosas y no anda pregonando. ¿A quién más le dijo eso? Lo de que yo estaba presumiendo. Delfina apretó los labios. Le contó a tu mamá también, creo, y a las primas Berenice y Rosario. Yo lo sé porque Berenice me mandó un mensaje el día que mandaste el itinerario, preguntando si era cierto que tú llevabas semanas hablando del dinero que habías ahorrado. Le dije que yo no sabía nada de eso. Cerré los ojos un segundo. Solo un segundo. Cayetana no solo había mentido sobre el origen del dinero, había construido una versión paralela de mí para que la mentira tuviera sentido. En esa versión yo era presumida, yo andaba contando cuánto había ahorrado, yo buscaba reconocimiento y aplausos. Y la historia de los boletos gratis era Cayetana protegiéndome de mi propia vanidad. Era brillante, de una manera retorcida y despreciable. Le di un apretón en la mano a mi tía, le agradecí su sinceridad y la dejé ir a su habitación. Luego fui a buscar a Constancia. La encontré en la piscina leyendo. Cuando me vio llegar, supo inmediatamente por mi expresión que había encontrado algo. Siéntate y cuéntame, dijo bajando el libro. Le conté todo lo que Delfina me había dicho. Constancia escuchó y esta vez sí la vi apretar la mandíbula en un momento. Ella es más expresiva que yo cuando se enoja. Entonces construyó toda una narrativa, dijo cuando terminé. No solo mintió sobre los boletos. Creó una versión de ti que justificara la mentira. Exacto. ¿Y Crisanto crees que sabe que ella hizo eso? No lo sé todavía. Me recosté en la silla de la piscina y miré el cielo azul de Costa Rica. Un pájaro enorme de esos que no existen donde yo vivo pasó volando lento sobre el agua. Pero hay algo que sí sé. Cayetana no hace nada sin razón. Nunca ha sido una persona impulsiva. Todo lo que hace tiene un objetivo. Si mintió sobre los boletos y además me pintó como presumida, tiene que haber una razón concreta. No solo para quedar bien ella. Para algo más. ¿Para qué? Eso es lo que todavía no sé. Esa noche, en la cena del segundo día, ocurrió algo que me dio parte de la respuesta. Estábamos los 6 en el restaurante del hotel. Había pedido una mesa con vista al mar porque sabía que a mis padres les iba a encantar. Mi madre tomaba fotos de las olas. Mi padre había pedido una cerveza local y la sostenía con la satisfacción de un hombre que rara vez se permite ese lujo. Era un momento lindo. Entonces Cayetana dijo en voz alta, con el tono casual de quien menciona algo sin importancia, ya saben que Crisanto encontró un trabajo nuevo en la ciudad donde vive Alma. Ganará casi el doble de lo que gana ahora. Todos giraron a mirar a Crisanto con expresiones de sorpresa y felicitación. Mi madre aplaudió. Mi tía dijo que qué buena noticia. Mi padre levantó la cerveza en un gesto de salud. Yo miré a Crisanto. Él me miró a mí. En sus ojos había algo que me heló la sangre. No era culpa, no era disculpa anticipada. Era una pregunta. Como si me estuviera preguntando si yo ya lo sabía,
como si esperara confirmar algo con mi reacción. ¿Cuándo decidiste eso?, le pregunté con la misma voz plana de siempre. Hace un tiempo. Todavía no es seguro. Estoy en proceso. ¿Cuánto tiempo llevas en ese proceso? Pausa. Un par de meses. Un par de meses. Mientras yo ahorraba para este viaje, mientras yo creía que todo estaba bien entre nosotros, Crisanto había estado gestionando un traslado a mi ciudad sin decirme nada. Y quien lo anunció en la cena no fui yo, no fue él. Fue mi hermana. ¿Cómo sabes tú eso?, le pregunté a Cayetana. Ella sonrió. Era una sonrisa tranquila, sin nerviosismo, completamente en control. Me lo contó él mismo. Hablamos mucho, ya lo sabes. El silencio que siguió duró lo suficiente para que mi madre lo notara. ¿Están bien los dos?, preguntó mirándome. Perfectamente, dije. Terminé la cena, comí cada plato, respondí cada pregunta, sonreí en los momentos correctos. Y todo el tiempo, mientras lo hacía, estaba construyendo en mi cabeza la estructura de lo que iba a hacer. Constancia me encontró en el baño del restaurante cuando salía a refrescarme. Se coló adentro detrás de mí y cerró la puerta. ¿Escuchaste todo? Sí. Su voz era seria. Alma, hay algo que no te he contado porque no quería darte un golpe antes de tener certeza. Me giré para mirarla. Hace como 3 semanas vi a Crisanto y a Cayetana juntos en el mercado de tu colonia. No estaban haciendo nada obvio. Caminaban, cargaban bolsas, parecían 2 personas que salen juntas de compras. Me miró fijo. Intenté llamarte en ese momento, pero no me contestaste. Y después dudé si decirte porque pensé que tal vez era inocente. ¿Por qué lo dudaste? Porque quería estar segura. Porque sé lo que significa para ti este viaje y no quería destruirlo con una sospecha. Hizo una pausa. Pero después de lo de esta noche, ya no creo que sea solo una sospecha. Me apoyé en el lavabo. El frío del mármol en mis palmas me ancló al momento presente. Necesito pruebas, dije. No para mí. Ya sé suficiente para mí. Las necesito para que cuando actúe nadie pueda decir que exageré o que me puse loca. Constancia asintió lentamente. ¿Qué vas a hacer por ahora? Voy a seguir siendo la alma que pagó este viaje y quiere que sus padres lo disfruten. Abrí el grifo, me mojé las manos con agua fría, la sacudí, busqué una toalla de papel. Pero mañana, mientras todos están en el tour de la mañana, voy a revisar el teléfono de Crisanto. Constancia no dijo nada durante un momento. ¿Estás segura? Ya no tengo opción de no estarlo. El tercer día del viaje amaneció nublado. Las palmeras se movían con un viento suave y el mar tenía ese tono gris verdoso que tiene cuando el cielo no está completamente limpio. A las 8 de la mañana, mi madre dijo que con ese cielo no había playa y organizó al grupo para el tour de la cascada que el hotel ofrecía a las 9. Transporte incluido, guía incluido, 2 horas de caminata por la selva. Yo dije que me dolía la cabeza, que me quedaba a descansar, que los alcanzaba en el almuerzo. Cayetana me miró un segundo más de lo necesario antes de salir. No dijo nada. Crisanto dijo que si yo no iba, él tampoco iba, que se quedaba conmigo. Ve, le dije. No voy a estar sola, voy a dormir. Acompáñalos. Hubo un momento de tensión silenciosa entre nosotros que duró lo que tardó en ponerse los tenis. Después se fue. Esperé 45 minutos. El tiempo suficiente para que el autobús del tour se alejara del hotel y para que ninguno de ellos pudiera regresar sin que yo lo supiera con anticipación. Entonces tomé el teléfono de Crisanto de la mesita de noche donde lo había dejado cargando. No tenía contraseña, nunca la había puesto porque decía que en casa no la necesitaba, que su teléfono no tenía secretos. Esa había sido siempre su postura. Yo la había tomado como señal de transparencia. Ahora me preguntaba si simplemente nunca había esperado que yo fuera a buscarlo. Abrí el hilo de mensajes con Cayetana. Tuve que subir mucho. Los mensajes llegaban a hace casi un año atrás. Los primeros meses eran conversaciones que leídas solas podían ser inocentes, comentarios sobre series que los dos veían, memes, chistes internos que yo no entendía porque eran referencias a conversaciones que habían tenido sin mí. El tipo de hilo que 2 personas construyen cuando pasan mucho tiempo hablando. Seguí bajando. Cronológicamente hacia adelante, encontré el mensaje que lo confirmó todo. Tenía 6 meses de antigüedad. Era un audio de Cayetana que Crisanto había reproducido. Obviamente no podía escucharlo sin que se notara,
pero el mensaje de texto que vino después del audio era de Crisanto. Sé que sí, pero todavía no es el momento. Espera. 2 palabras suficientes. Seguí leyendo. 2 meses después de ese intercambio, Cayetana le había mandado una foto, una captura de pantalla de algo. El preview era demasiado pequeño para ver el contenido, pero el mensaje de Crisanto después de recibirla era: ¿cómo la conseguiste? Y la respuesta de Cayetana: ya te dije que tengo mis formas. ¿Ves que sí se puede? Seguí. 1 mes después, Cayetana escribía: ¿ya le dijiste lo del trabajo, Crisanto? Todavía no. Quiero esperar al viaje. ¿Para qué esperar al viaje, Crisanto? Porque si lo digo antes se complica todo. Mejor cuando estemos allá y ya sea un hecho. Me senté en el borde de la cama, el teléfono en mis manos, el aire acondicionado sonando. Crisanto había planeado decirme lo del trabajo durante el viaje. No había sido una revelación espontánea de Cayetana en la cena. Había sido un plan. El momento elegido para contarme había sido este viaje, en esta mesa. Pero Cayetana se le había adelantado, y yo ahora entendía por qué, para observar mi reacción cuando llegara la noticia sin preparación, para ver si yo lo sabía o no lo sabía, para calibrar exactamente cuánto sabía yo de lo que estaba pasando entre ellos. Seguí leyendo. 15 días antes del viaje. Ya les dijiste lo de los boletos. Era Cayetana. Crisanto, ¿qué les dije, Cayetana? Lo que acordamos, que fueron gratis. Crisanto, sí, sí. Ya les dije a los que me preguntaron. Me quedé mirando esa línea durante un tiempo que no supe medir. Crisanto también lo había dicho. No solo Cayetana. Los dos habían coordinado la mentira. Los dos habían acordado la versión que iban a contar. Y Crisanto me había mirado a los ojos 2 días antes en la terraza de este hotel y me había dicho que él no sabía nada. Continué leyendo hasta llegar a los mensajes más recientes. El último era de hace 3 días. El día antes de que saliéramos hacia el aeropuerto. Cayetana, llamero. Crisanto, suerte. Cayetana, gracias. Tú también. Suerte. Los dos necesitaban suerte para algo que estaba a punto de pasar en este viaje. Tomé capturas de pantalla de todos los mensajes relevantes. Los mandé a mi propio número. Después salí de la aplicación, dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado y fui al baño a lavarme la cara con agua fría. Me miré al espejo. Ojos secos, mandíbula apretada, una vena en la sien que pulsaba ligeramente más rápido de lo normal. No lloré. Esperaba llorar, o al menos esperaba sentir algo que se pareciera más al dolor y menos a la claridad fría que tenía ahora. Pero no llegaron las lágrimas. Solo esa sensación de cuando un diagnóstico que has estado evitando confirmar por fin está frente a ti en blanco y negro y ya no hay manera de no verlo. Llamé a Constancia. Contestó al segundo ring. ¿Encontraste algo? Sí. ¿Qué tan grave? Los dos coordinaron la mentira de los boletos. Llevan meses planeando algo para este viaje. No sé exactamente qué, pero sé que Crisanto tiene planes de mudarse a mi ciudad y que ese traslado tiene que ver con Cayetana de alguna manera que todavía no entiendo del todo. Silencio del otro lado. Alma, ¿estás bien? Estoy bien. ¿De verdad? Sí. Necesito que cuando regresen del tour actúes normal, que no cambies nada. Yo tampoco voy a cambiar nada todavía. ¿Qué vas a hacer? Esperar. Observar. Dejar que crean que todo está igual que ayer. Salí del baño y me senté en el sillón junto a la ventana. Tienen algo planeado para este viaje y yo quiero saber exactamente qué es antes de moverme. ¿Crees que te van a decir algo directamente? No lo sé, pero creo que si les doy suficiente cuerda, van a hacer algo que revele todo sin que yo tenga que preguntarlo. Miré por la ventana. El cielo había empezado a aclarar un poco. La gente que tiene un plan siempre se impacienta cuando el plan no avanza al ritmo que esperaba. Llevan meses esperando. Ya deben estar desesperados. El grupo volvió al mediodía. Traían el buen humor de la caminata en la selva y la emoción de la cascada que habían visto. Mi madre me mostró fotos en su teléfono. Mi padre decía que la caminata había estado fuerte, pero que había valido la pena. Mi tía Delfina tenía barro en los zapatos y no le importaba nada. Crisanto llegó a mi lado y me besó la frente. ¿Cómo te sientes? ¿Te fue bien el descanso? Mucho mejor,
dije y le sonreí. Él me sostuvo la mirada un segundo, buscando algo. No supe si lo encontró. Cayetana no me buscó en toda la tarde. Normalmente siempre estaba proponiendo planes grupales, jalando a todos para la piscina o para el bar. Esta tarde estuvo inusualmente quieta. Pasó la mayor parte del tiempo en su habitación. Bajó a la cena y habló, pero menos que de costumbre. Estaba esperando algo. Yo también. El cuarto día fue el que cambió todo. Por la mañana, mientras desayunábamos, Cayetana anunció que quería hablar conmigo en privado. Usó exactamente esas palabras frente a toda la mesa, lo cual me pareció un movimiento calculado. Al decirlo en público, me obligaba a decir que sí o a parecer difícil frente a la familia. Claro, dije. Nos fuimos a un área de sillones junto al jardín interior del hotel. Había matas de heliconias y el sonido de una pequeña fuente de agua que hacía el ambiente artificialmente tranquilo. Cayetana se sentó frente a mí con las manos en el regazo. Respiró hondo. Alma, quiero pedirte disculpas por lo de los boletos. Lo dijo directo, sin rodeos. Eso me sorprendió lo suficiente como para que lo registrara. Te escucho, dije. Estuvo mal de mi parte. Sé que lo hice para evitar que mamá se sintiera incómoda, pero en el proceso te quité el mérito que mereces y eso estuvo mal. Pausa. Voy a decirles la verdad a todos antes de que terminemos el viaje. Que el dinero fue tuyo, que trabajaste mucho para esto, que fuiste generosa. Lo que sea que necesites que diga. La miré, analicé cada palabra, cada pausa, cada inflexión. ¿Por qué ahora?, pregunté. Levantó los ojos hacia mí. ¿Qué? ¿Por qué ahora? Llevamos 4 días aquí. ¿Por qué decidiste disculparte hoy y no ayer, no antes de ayer? Ella abrió la boca y la cerró. Una fracción de segundo de duda que no habría notado a alguien que no la conociera desde niña. Porque me tomó tiempo reunir el valor. Ya sabes que no soy buena pidiendo disculpas. Crisanto sabe que me estás pidiendo disculpas. Otra fracción de segundo. No. ¿Por qué lo mencionas? Por nada, dije. Acepto la disculpa. Cayetana se alivió visiblemente. Sus hombros bajaron medio centímetro. La tensión alrededor de su boca desapareció. Gracias, Alma. En serio. No quería que esto arruinara el viaje. No lo va a arruinar. La disculpa era parte del plan. Acababa de confirmarlo. Algo había cambiado en los últimos días que los había llevado a ajustar la estrategia. Y la única variable nueva era que yo había preguntado sobre la mentira de los boletos en el lobby el primer día. Eso los había puesto nerviosos. La disculpa era una maniobra de control de daños. La respuesta llegó esa misma noche. Faltaban 2 días para regresar. Yo estaba en la terraza de mi habitación, sola, tomando agua y escuchando el mar, cuando escuché voces en la terraza de al lado. Las habitaciones estaban separadas por un muro de madera con unas rendijas que dejaban pasar el sonido perfectamente bien cuando el viento soplaba en la dirección correcta. Reconocí las voces de inmediato. Cayetana y Crisanto. No hablaban en susurros, pero sí en voz baja, con el tono de 2 personas que creen que nadie puede escucharlas. Me quedé completamente quieta. Dejé el vaso sobre la mesita con mucho cuidado para no hacer ruido. Me acerqué al muro de madera tanto como pude sin moverme de mi lado y escuché. ¿Le vas a decir mañana?, preguntaba Cayetana. Sí, respondía Crisanto. Ya no tiene sentido esperar más. Si no le digo antes de que regresemos, se va a complicar todo con el departamento. Y si se enoja, se va a enojar, pero ya no hay vuelta atrás. El contrato está firmado. Pausa. ¿Del departamento?, preguntaba Cayetana. De todo. Del departamento, del trabajo, de lo otro. Silencio. Estoy nerviosa. No te pongas nerviosa. Ya tomamos la decisión. Solo hay que ejecutarla. El viento cambió de dirección. Las voces se volvieron menos nítidas. Escuché algunos fragmentos más, el nombre de una calle que no reconocí, algo sobre hablar con sus padres primero, y después el sonido de una puerta cerrándose. Me quedé parada junto al muro de madera con el corazón golpeándome el pecho de una manera que no había sentido en mucho tiempo. El contrato estaba firmado. Crisanto había rentado un departamento en mi ciudad, no para vivir cerca de mí, para vivir con Cayetana. O eso era lo que yo entendía de lo que acababa de escuchar. Y planeaba decírmelo mañana,
el penúltimo día del viaje, aquí en Costa Rica, donde yo había traído a toda mi familia con mi propio dinero. Llamé a Constancia. No contestó. Le mandé un mensaje: necesito hablar urgente. Ven a mi habitación. Tardó 10 minutos en aparecer. Cuando la vi entrar y cerrar la puerta, empecé a contarle lo que había escuchado antes de que ella pudiera decir palabra. Cuando terminé, Constancia estuvo en silencio durante un rato largo. Van a decirte mañana que se van juntos, dijo. Eso parece. Aquí. En el viaje que pagué yo. ¿Qué vas a hacer? Esta noche nada. Me senté en la orilla de la cama. Esta noche voy a dormir. Y mañana, antes de que Crisanto tenga oportunidad de decirme nada, voy a actuar primero. Esa noche no dormí. No era la primera vez que pasaba la noche en vela. Los turnos de urgencias me habían entrenado para funcionar con los ojos secos y la cabeza activa. Pero esta vez no era el trabajo lo que me mantenía despierta. Era la claridad absoluta de saber exactamente lo que iba a hacer al día siguiente y la necesidad de repasar cada paso hasta que quedara sin grietas. A las 6 de la mañana me levanté, me duché, me vestí con ropa cómoda, me hice el café de la cafetera de la habitación, me senté junto a la ventana y miré el mar mientras el sol salía. Era el 5.º día. Mañana volábamos de regreso. Todo lo que había construido en 18 meses de sacrificio terminaría en este día. No de la manera en que había soñado, pero terminaría. A las 7:30 bajé al lobby, fui directamente a la recepción. El joven que me atendió se llamaba Mauricio, según su gafete. Era de esos empleados de hotel eficientes y discretos que entienden que los huéspedes a veces hacen peticiones inusuales sin necesitar explicaciones. Buenos días, dije. Necesito hacer un cambio en las reservaciones de vuelo de mi grupo. Con gusto, señora. ¿Tiene el número de confirmación? Saqué mi teléfono. Tenía todos los números guardados desde el día que compré los boletos, organizados por pasajero. Los había comprado yo con mi tarjeta, a mi nombre. Cada uno. Son 6 pasajeros, dije. Necesito cancelar 2 de los boletos de regreso y reprogramarlos para un vuelo anterior. Esta tarde, si hay disponibilidad. Mauricio tecleó en su sistema. Los nombres de los pasajeros cuyos vuelos desea modificar. Crisanto Ávila y Cayetana Fuentes. Lo escribí yo misma en el papelito que me ofreció para asegurarme de la ortografía correcta. Hubo una tarifa de cambio. La pagué sin pestañear. Era dinero bien gastado. El vuelo de regreso original era mañana a las 2 de la tarde. El vuelo modificado para Crisanto y Cayetana era esa misma tarde a las 4:30. Menos de 10 horas de diferencia, suficiente para cambiar absolutamente todo. Cuando salí de la recepción, Constancia ya estaba en el lobby, sentada en uno de los sillones con 2 tazas de café. Me había mandado un mensaje a las 7. Me senté a su lado. Le conté lo que acababa de hacer. Constancia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió una sola vez. ¿Cuándo se los vas a decir? En el desayuno. Frente a toda la familia. Me miró. ¿Estás segura? Completamente. Va a ser muy incómodo para mis papás. Sí, tomé el café. Pero mi mamá lleva semanas creyendo que mi hermana la protegió de mi vanidad y mi papá lleva 3 años creyendo que Crisanto es un buen hombre. Tienen derecho a saber la verdad antes de que yo me los lleve de regreso mañana. Constancia no dijo nada más. Tomamos el café en silencio mientras el lobby se iba llenando de turistas con maletas y de empleados que preparaban el buffet del desayuno. A las 8:15, el grupo completo estaba en la mesa. Mis padres llegaron primero, como siempre. Mi tía Delfina llegó con su bolsa grande donde cargaba todo. Cayetana llegó con el cabello recogido y una expresión de alguien que ha dormido bien, sin culpa, sin peso. Crisanto llegó el último con la camisa azul otra vez y ese gesto de saludar a todos con una sonrisa que de repente me parecía la cosa más vacía que había visto en mi vida. Se sentó a mi lado, me besó en la mejilla. Esperé a que todos tuvieran café. Esperé a que mi madre terminara de servirse las frutas. Esperé a que mi padre pusiera azúcar en su taza y revolviera despacio, como siempre hace. Entonces saqué el teléfono y lo puse sobre la mesa, boca arriba. Quiero mostrarles algo, dije. Hablé en voz tranquila, sin drama, sin que me temblara nada. Todos me miraron. Abrí la galería. Tenía las capturas de pantalla de los mensajes de Crisanto con Cayetana organizadas en orden. Las amplié a un tamaño que se pudiera leer.
Este es el historial de mensajes del teléfono de Crisanto con Cayetana. Giré el teléfono para que mi madre pudiera verlo. Los leyó. La fecha, hace 6 meses. Sé que sí, pero todavía no es el momento. Espera. Silencio total alrededor de la mesa. Este otro es de hace 4 meses. Deslicé a la siguiente captura. ¿Ya les dijiste lo de los boletos? Lo que acordamos, que fueron gratis. Sí, ya les dije a los que me preguntaron. Mi madre soltó el tenedor. El sonido metálico sobre el plato fue lo único que se escuchó. Y este es de hace 3 días, la noche antes de que saliéramos de viaje. Ya mero. Suerte. Gracias. Tú también. Me giré hacia Crisanto. Su cara era un mapa de cosas que no podía controlar. La piel alrededor de sus ojos estaba tensa. Tenía la mandíbula apretada. Sus manos sobre la mesa no se movían, pero los nudillos estaban ligeramente blancos. Anoche escuché la conversación que tuvieron en la terraza, dije. Sé que tienes firmado un contrato. Departamento, trabajo, lo otro. Todo lo que dijiste. Alma, empezó. No. Lo corté sin elevar la voz, sin agitación. Escucha. Me giré ahora hacia Cayetana. Ella tenía los ojos abiertos de una manera que no le había visto antes. No era culpa todavía. Era el cálculo de alguien evaluando si todavía hay alguna versión de esta historia que se pueda controlar. Tú les dijiste a todos en esta familia que los boletos habían sido gratis para que yo pareciera presumida si decía la verdad. Tú les dijiste a las primas Berenice y Rosario que yo andaba contando el dinero que había ahorrado para llamar la atención. Llevabas meses coordinando todo esto con mi novio mientras yo dormía 4 horas entre turno y turno para pagar este viaje. Hice una pausa. ¿Hay algo en eso que sea incorrecto? Cayetana abrió la boca, la cerró. ¿Hay algo que sea incorrecto? Repetí. Alma, no es como lo estás presentando, dijo por fin. Su voz tenía un filo defensivo que no lograba ocultar completamente la desesperación de fondo. Crisanto y yo somos amigos. Nos llevamos bien. No hay nada malo en... Amigos, repitió mi madre desde el otro lado de la mesa. Todos miramos a Adelia. Mi madre tenía los labios apretados en una línea fina. Llevaba 3 años conociéndolo, invitándolo a sus cumpleaños, dándole de comer en su casa cada vez que venía de visita conmigo. 3 años tratándolo como a un hijo. ¿Le dijiste a mi hija que los boletos habían sido gratis? Le preguntó a Cayetana directamente. Cayetana no respondió de inmediato. ¿Le dijiste eso a la gente? Insistió mi madre. Mamá, fue para que no se sintieran obligados. ¿Para qué? Para que no se sintieran obligados. Mi madre repitió las palabras despacio, como masticándolas para ver qué sabor tenían. Tu hermana trabajó 18 meses para pagar este viaje y tú le dijiste a la familia que había sido gratis para que nadie le agradeciera nada. No fue por eso. ¿Por qué fue entonces? Silencio. Mi padre, que había estado quieto todo el tiempo, bajó su taza de café con una lentitud deliberada que era más elocuente que cualquier cosa que hubiera podido decir. Cayetana, dijo. Solo su nombre. Con ese tono que tienen los padres cuando ya no preguntan, sino constatan. Cayetana se mordió el labio. Por primera vez desde que yo la conocía, la vi sin respuesta, sin versión alternativa, sin el recurso de la lágrima oportuna o la explicación que siempre tenía lista. Solo la cara de alguien que ha sido atrapada en plena luz y no tiene hacia dónde moverse. Me giré a Crisanto. Sé que ibas a decirme algo hoy. Ya no es necesario. Yo ya lo sé. Y esta mañana fui a la recepción a hacer un cambio en los boletos de regreso. Él me miró. Tus boletos y los de Cayetana ahora son para el vuelo de esta tarde a las 4:30. El resto del grupo regresa mañana como estaba planeado. Levanté las manos sobre la mesa, palmas arriba, en un gesto completamente tranquilo. Así que tienen el tiempo del desayuno para hacer las maletas. Lo que siguió fue uno de esos silencios que tienen textura. Se podía casi tocar. Crisanto fue el primero en hablar. Alma, necesito explicarte. No tienes que explicarme nada. Ya entendí todo. El contrato está firmado. Me dijiste tú mismo anoche. Ya tomaron la decisión. Solo hay que ejecutarla. Esas fueron tus palabras. Él palideció.
Entendió que yo había escuchado más de lo que él creía. Alma. Ahora sí había algo en su voz que no era cálculo. Era algo más viejo, más real. Lo sé, dije. Pero el vuelo sale a las 4:30. Cayetana intentó hablar. Abrió la boca con esa expresión suya de cuando está a punto de construir algo. No, dijo mi madre antes de que pudiera decir una palabra. Todos la miramos. Mi madre tenía los ojos brillantes, pero la voz firme. Era la voz que le había escuchado muy pocas veces en mi vida, la de las ocasiones en que dejaba de ser la mujer conciliadora y se convertía en algo más antiguo y más duro. No, repitió mirando a Cayetana. Esta vez no. No vas a explicar nada. No vas a buscar la manera de darle vuelta. Tu hermana trabajó 18 meses durmiendo 4 horas para traernos aquí y tú usaste ese viaje para esto. Su voz se quebró en la última palabra, pero no lloró. Haz tus maletas. Cayetana se levantó de la mesa. Su silla raspó el piso. No dijo nada. Caminó hacia el elevador sin mirar atrás. Crisanto se quedó un momento más. Me miró con una expresión que no supe si era arrepentimiento real o el gesto de alguien que ha aprendido a mostrar arrepentimiento cuando conviene. Después de 3 años ya no podía distinguirlo. Cuídate, le dije. Se fue. Mi tía Delfina, que había estado muda durante todo el intercambio, soltó el aire que llevaba tiempo conteniendo. Virgen Santa, murmuró. Mi padre puso su mano sobre la mía sobre la mesa. Grande, callosa, la mano de un hombre que nunca ha sabido decir las cosas con palabras, pero siempre ha sabido decirlas con gestos. No dije nada. Solo giré la mano y la apreté en la suya. Constancia, que había presenciado todo desde su lugar en la mesa sin abrir la boca, me miró por encima de su taza de café. Había algo en su expresión que no era satisfacción, sino algo más serio. El reconocimiento de que lo que acababa de pasar era doloroso y real. ¿Y qué importa?, dije al grupo. Desayunemos. Y desayunamos. A las 3:15 de esa tarde vi a Cayetana y a Crisanto salir del hotel con sus maletas. No me busqué una posición estratégica para verlos. Fue casual. Yo estaba en el bar de la playa con mis padres y mi tía Delfina tomando jugos de fruta mientras escuchábamos el mar, y desde ahí se podía ver la entrada del hotel. El Botones ayudó a cargar las maletas al taxi. Crisanto miraba su teléfono. Cayetana miraba al frente con esa postura recta que adopta cuando quiere que nadie sepa que está afectada por algo. El taxi arrancó. Mi padre dio un sorbo a su jugo de mango sin decir nada. Mi madre estaba mirando el mar. Mi tía Delfina murmuró algo que sonó como una oración corta de esas que las mujeres de su generación dicen sin darse cuenta cuando procesan algo difícil. ¿Quieren caminar por la playa?, propuse. Mi padre se levantó de inmediato. Mi madre recogió su sombrero. Mi tía se puso sus sandalias de plataforma baja. Y los 4 bajamos hacia la orilla. Caminamos durante casi 1 hora. El sol ya estaba bajo y la luz era de ese naranja cálido que hace que todo parezca más suave. Las olas llegaban hasta nuestros pies y se retiraban. Mi madre recogía conchas. Mi padre caminaba con las manos en los bolsillos y su sombrero de paja calado hasta las cejas. En algún momento, mi madre se acercó a caminar a mi lado, un poco rezagadas del grupo. Almita. Cuando llegamos al hotel el primer día y yo tomaba fotos de todo y estaba emocionada. Se detuvo un momento. ¿Ya sabías en ese momento lo de los boletos? Me lo dijo la tía Delfina en el lobby. Cuando llegamos. Mi madre guardó silencio. Seguimos caminando. Entonces estuviste 4 días sabiendo eso, dijo. Y seguiste siendo atenta, organizando todo, haciendo que tu papá y yo la pasáramos bien. Para eso vine, dije. Para eso trabajé 18 meses. Mi madre paró de caminar. Cuando me giré a verla tenía los ojos húmedos, no de esa manera dramática que a veces tiene, sino de una manera quieta y distinta que no la había visto antes. Yo no la defendí, dijo. Esta mañana en el desayuno, cuando hablé. Yo no defendí a Cayetana. ¿Lo notaste? Lo noté. Hacía tiempo que sabía que algo no estaba bien con ella, con cómo te trataba, pero siempre pensé que eran cosas de hermanas, cosas que se arreglan solas. Sacudió la cabeza. Me equivoqué. No le dije que sí ni que no. Solo le tomé el brazo para seguir caminando. A veces el reconocimiento de alguien es suficiente sin que necesite más respuesta que ser escuchado.
Esa noche cenamos los cuatro con Constancia, que también se unió, en un restaurante pequeño fuera del hotel que el guía del tour les había recomendado a mis padres. Comida local, sin pretensiones, con unas velas en la mesa y el sonido de la calle afuera. Fue la mejor cena del viaje. Nadie tenía que actuar nada, nadie tenía que calcular nada. Solo éramos personas comiendo. Mi padre pidió un casado con carne y lo terminó completo, lo cual para él es señal de que está completamente a gusto. Mi tía Delfina se pidió 2 postres y no se disculpó con nadie por eso. Constancia y mi madre hablaron durante 1 hora sobre recetas, que es el terreno neutral donde se llevan bien desde la primera vez que se conocieron. Yo comí mi cena y estuve presente y escuché y respondí. Y en ningún momento sentí que tuviera que fingir estar bien, porque estaba bien. No de una manera de película donde todo duele precioso. De una manera real, cansada, con algo que dolía en algún lugar detrás del esternón cada vez que pensaba en Crisanto, pero con los pies en la tierra y la cabeza clara y la certeza de que lo que había hecho ese día había sido correcto. El último día del viaje fue tranquilo. Nadamos en la mañana, compramos regalos en la tienda del hotel. Mi madre me pidió que le tomara una foto con el mar de fondo y la tomé 4 veces hasta que salió una que le gustó. Mi padre se quedó dormido en la tumbona de la playa con su sombrero tapándole la cara y lo dejamos dormir. Constancia y yo estuvimos un rato sentadas bajo una palapa sin hablar, viendo el mar. ¿Cómo estás realmente?, me preguntó. Realmente, repetí. Lo pensé de verdad antes de responder. Estoy en paz. Lo que pasó duele, pero no me arrepiento de nada de lo que hice, ni de haberlos traído. Señalé hacia donde mis padres estaban. Mira a mi papá dormido con ese sombrero. Mi mamá lleva 3 días tomando fotos de todo. Eso es lo que vine a hacer. Lo hice. Constancia asintió. ¿Y Crisanto? Con el tiempo. Metí los pies en la arena tibia. Ahora mismo lo que siento es que 3 años de mi vida los pasé con alguien que no era quien yo creía. Eso toma tiempo procesarlo. Pero no me va a destruir. No, dijo Constancia. A ti no. Volamos de regreso al día siguiente. En el aeropuerto, mientras esperábamos el vuelo, mi madre fue al baño y mi tía Delfina fue a buscar una revista. Mi padre y yo nos quedamos solos en las sillas de la sala de espera. Él no habla mucho. Nunca ha sido de esos padres que tienen una frase para cada momento. Pero estuvo callado un rato y después dijo, sin mirarme, mirando las pistas por el ventanal. ¿Trabajaste mucho para esto? Sí. Lo sé porque te vi trabajar. Una pausa. Cuando venías a casa agotada y aún así te sentabas a comer con nosotros y no decías nada del cansancio. Sí. Lo vi. Sentí algo abrirse en el pecho. No de dolor. De otra cosa. Gracias, papá. No me agradezcas. Tú eres la que merece el agradecimiento. Carraspeo, como siempre hace cuando dice algo que le costó decir. Me alegra que no te hayas quedado callada. Llegamos de regreso un lunes por la noche. Lo que siguió en las semanas después del viaje fue una serie de consecuencias que ninguno de los dos había calculado bien. Crisanto y Cayetana se instalaron en el departamento que él había rentado en mi ciudad. Lo supe porque las primas de la familia, que antes habrían cubierto a Cayetana por reflejo familiar, esta vez no lo hicieron. Berenice, a quien Cayetana había llamado para contarle su versión de los hechos, me llamó a mí primero. Quiero escuchar tu lado, me dijo. Se lo conté. No con dramatismo, sin adornos. Solo los hechos, con fechas y capturas. Berenice escuchó todo. Después dijo, yo le presté dinero a Cayetana hace 4 meses. Me dijo que era para una emergencia médica. No le dije nada que no supiera ya, pero ella conectó los puntos sola. Mi madre tardó 2 semanas en llamar a Cayetana, no para reclamarle, sino para preguntarle si estaba bien, porque así es mi madre. Cayetana no contestó la primera llamada, ni la segunda. A la tercera respondió con un mensaje de texto que decía que necesitaba espacio y que ya hablarían cuando estuviera lista. Mi madre me contó eso con una expresión difícil de describir. No era dolor de madre. Era algo más cercano al desencanto de quien finalmente ve algo que llevaba tiempo sin querer ver. ¿Tú crees que alguna vez me va a llamar?, me preguntó. No lo sé, mamá. Y si lo hace, eso lo decides tú. Ella asintió lentamente. Estábamos sentadas en su cocina tomando café, como habíamos hecho 1000 veces antes.
solo que esta vez algo había cambiado en la manera en que ella me miraba. Con menos distancia, con más presencia. Lo que sí supe, a través de la prima Berenice, fue que el departamento de Crisanto y Cayetana no duró lo que ellos habían imaginado. El trabajo nuevo de Crisanto resultó ser una posición de 3 meses, no permanente como él había entendido. Cuando el contrato terminó, su plan de quedar instalado en mi ciudad se complicó. Cayetana, que nunca había mantenido un trabajo más de 6 meses, tampoco tenía ingresos estables. A los 4 meses del regreso del viaje, Berenice me dijo que Cayetana había preguntado si podía volver a vivir con mis padres. Mi madre me llamó para preguntarme qué pensaba. Mamá, le dije, esa es tu decisión, no la mía. Yo ya tomé las mías. ¿Me estás dando permiso? No te estoy dando nada porque no es mío para dar. Solo te digo que lo que yo haga con mi vida no va a depender de dónde viva Cayetana. No supe qué decidió esa semana, pero a las 2 semanas mi madre me llamó un domingo por la mañana para decirme que había ido a visitar a mi padre al hospital porque le habían hecho unos estudios de rutina y que todo había salido bien. Y de paso me contó que habían salido a comer solos, ella y mi padre, a un restaurante, y que habían hablado durante horas. Como cuando éramos novios, dijo, con una voz que tenía algo diferente, algo más liviano. No me dijo que habían decidido sobre Cayetana y yo no pregunté. Con Crisanto no volví a hablar. No porque me quedaran cosas sin decirle, sino porque realmente no las sabía. Todo lo que necesitaba que supiera ya lo sabía. Y todo lo que necesitaba yo saber también lo sabía. A los 3 meses del regreso, pedí en el hospital que me asignaran un turno regular, sin dobles, sin nocturnos extras. Mi jefa de departamento me miró con la expresión de alguien que no podía creerlo. ¿Estás bien?, me preguntó. Muy bien, le dije. Por eso. Constancia y yo nos vemos cada domingo. A veces en su casa, a veces en la mía, a veces en ese café cerca del hospital donde nunca habíamos podido ir porque yo siempre estaba ahorrando. Un domingo de esos, mientras esperábamos los cafés, Constancia me preguntó algo que no esperaba. ¿Qué sientes cuando piensas en el viaje? Lo pensé un momento. Orgullo, dije. Siento orgullo. No por haber confrontado a Cayetana. Por haber llevado a mis papás. Miré hacia la ventana. Todo lo demás fue lo que fue, pero esa imagen de mi papá dormido en la tumbona con el sombrero nuevo y mi mamá tomando fotos de las conchas, eso nadie me lo quita. Eso fue mío. Lo hice yo y fue exactamente lo que quería que fuera. Constancia levantó su taza. Por eso, respondí. Y tomé mi café con la misma calma de siempre. La calma de alguien que terminó el viaje, pagó cada centavo de lo que debía pagar y no debe absolutamente nada a nadie.